Y el Ecuador se integra. Compañeros, ¿cómo están? Les saludamos nuevamente desde aquí, desde la legislatura, para comentarles otras de las novedades que se han dado en estas últimas horas. Una de ellas, lo que ha sido la respuesta que dio la legislatura a las acciones que viene desarrollando el presidente Daniel Noboa en busca de restablecer la paz. Este respaldo se dio precisamente la tarde de ayer a través del presidente Henry Kronfle, una vez que se diera una reunión extraordinaria con los jefes de bancadas legislativas. A propósito de esto, Paola Cabezas, de la bancada de la Revolución Ciudadana, ha dicho que contarán con el respaldo siempre y cuando sea para el beneficio de los ecuatorianos. En este contexto se refirió también sobre una de las propuestas que salió desde esta reunión, que sería las amnistías que se darían a personal de Fuerzas Armadas y Policía Nacional en lo referente al uso de la fuerza. Ha señalado que hay que tomar en cuenta varios de los puntos y sobre todo cómo es el actuar de los elementos de las fuerzas del orden, al momento también que dentro del decreto ejecutivo 111 se ha determinado a grupos de delincuencia organizada como terroristas. Escuchemos lo que dijo. El día de ayer se dio este respaldo también desde el legislativo a lo que está haciendo el presidente Daniel Noboa. En este momento también era lo que necesitaba el pueblo ecuatoriano. Bueno, era una petición al cumplimiento de un plan o del plan de gobierno del presidente de la República. Ustedes recordarán que en campaña y desde que se posesionó el presidente hablaba de un plan Fénix, ¿verdad? El plan Fénix obviamente hablaba de una serie de articulaciones en materia de política pública para empezar a trabajar en la reducción de muertes violentas y justamente poder atacar el problema que todos los ecuatorianos sabemos. Las cárceles están cooptadas, están siendo administradas por el crimen organizado. Saben los nombres, saben, hoy nos hemos dado cuenta de cosas que todo el país sabe, que alias Fito o los cabecillas de las bandas vivían ahí a cuerpo de rey, eso lo hemos sabido siempre. Lo que se necesitaba era mano dura para poder intervenir en las cárceles y poder evitar que estas sigan siendo universidades del delito, de la delincuencia y que tengan en zozobra al país. Yo creo que lo que ha hecho el presidente de la República es lo correcto, es lo que corresponde y esta Asamblea Nacional va a respaldar todas las acciones que vayan en el marco de la ley y de la Constitución. Entiéndase, esta Asamblea aprobó el uso progresivo de la fuerza. Ningún policía, ningún militar no tiene en este momento una herramienta para defender a la gente, que se entienda claramente. Tienen todo el marco constitucional para defendernos. Y obviamente, ajustándose, porque hoy por hoy que hablamos de un decreto en donde se habla de una crisis interna, y esto obviamente tiene otros parámetros, esto no excluye a que las Fuerzas Armadas y que la Policía Nacional actúe en el marco de la ley. Tienen condiciones a defender a los ecuatorianos y sus instituciones van a estar dispuestos siempre a darles todo el respaldo. Se hablaba de amnistías en este momento también en el respaldo que se dio ayer. Sí, y que sea en este marco. Obviamente lo discutimos y consideramos que en el marco de esta actuación que van a tener los militares y policías, de ser el caso, porque también es importante que se establezca que es dentro justamente de la intervención que tengan las Fuerzas Armadas para atender los casos de terrorismo o que sean bajas que se den justamente a personas identificadas con el crimen organizado. La Asamblea les va a dar todo el respaldo a la Policía Nacional, pero también es importante que si bien estamos hablando y actuando en el marco del estado de excepción y del decreto firmado por el presidente para enfrentar a las bandas organizadas a las cuales ya les han dado categoría de terroristas, esto no implica de que no se tenga que hacer una mirada interna a las instituciones. No nos perdamos de la perspectiva. No perdamos que aquí se tiene que hacer una depuración de la policía porque aquí se ha hablado de narcogenerales, se ha hablado de policías que también se han prestado al crimen organizado. Fito no se fue solo, a Fito lo ayudaron a salir. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Entonces, aquí no perdamos la perspectiva. Por supuesto que tenemos que enfrentar con toda la fuerza de la ley y del Estado y las instituciones apoyando a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, a los guías buenos que también han perdido la vida, han perdido la estabilidad y a todos ellos nuestro respaldo. Pero no nos perdamos. A Fito lo ayudó o a Fito le han permitido armar toda la estrategia también algunos funcionarios policiales.
a Fito lo beneficiaron jueces y fiscales corruptos. Entonces, no nos perdamos en la perspectiva porque aquí tenemos que poner el dedo en la llaga y dar con todos, no solamente con el crimen organizado, sino dar con todos. Y también creo que es muy importante porque este decreto firmado por el presidente no le da patente de corso a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, a disparar a discrecionalidad. Cuidado, porque suele suceder también que en el proceso de criminalización y de racialización que ven muchos territorios, ya hay algunos estereotipos marcados y se va a disparar a justos y pecadores. Muchísimo cuidado. ¿Cómo van a diferenciar eso? Eso es el trabajo que tiene, porque obviamente hay preparación. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas tienen preparación absoluta para eso. Debe haber información de inteligencia, porque ahí se habló de bandas. El decreto del presidente dice claramente, vamos a declarar terroristas a todas las bandas que están en el decreto. Ellos tienen información de inteligencia, saben desde dónde operan. Ellos deben saber cómo ir a atacarlos. A tener mucho cuidado porque la defensa del territorio y de los ecuatorianos está en manos justamente de las Fuerzas Armadas y de la policía. Tienen instrumentos, debe activarse la inteligencia, debe estar todas las instancias del gobierno y de quienes están a cargo de justamente dirigir esta estrategia, pero insisto, siendo específicamente respetuoso de lo que dice el marco constitucional y legal. Hoy va a haber un cambio del orden del día para que justamente la Asamblea se pronuncie al respecto. Se habla de una amnistía directa. ¿Esa sería la posibilidad que van a manejar? Mire, la ley es clara en torno a las amnistías. ¿Qué dice la ley? La ley dice que se le entrega un perdón a algún ciudadano que considere que ha sido vulnerado sus derechos, en este caso humanos, o por temas humanitarios o políticos. Debe cumplir ese requisito. Yo creo que ahí es lo que le corresponde a la Asamblea Nacional y al CAL, revisar si las personas que se quieran acoger a ese beneficio, que insisto, ya nosotros públicamente hemos dicho que vamos a apoyar a nuestros militares y policías que en este proceso vayan a defender a los ciudadanos, si ellos se quieren acoger a ese instrumento, nosotros estaremos abiertos a eso, pero claramente la ley dice eso. Debe cumplir con temas humanitarios o con temas específicos en cuanto a delitos políticos. Pero sería amnistía directa. Por parte de la Asamblea Nacional, eso es lo que corresponde. ¿Pero Los qué es una dejo amnistía porque directa? estoy... ¿Pero qué es una amnistía directa? No hay amnistías directas, tienen que cumplir el debido proceso, tienen que Un pasar informe. por todo el proceso, no hay amnistías directas, que yo sepa en la ley. Ahí estábamos escuchando a la asambleísta Paola Cabezas que se refería sobre este punto al respaldo que se ha dado desde la legislatura. Ha mencionado nuevamente que desde la bancada de la Revolución Ciudadana el presidente Daniel Noboa podría contar con el respaldo en proyectos que beneficien al país y que muestra de ello fue el primer proyecto económico urgente sobre generación de empleo que fue aprobado por la legislatura. Ha señalado también sobre el proyecto de competitividad que se lo analizaría y de ser el caso si se han hecho las observaciones y se han anexado al borrador, también contarían con el respaldo de la bancada y lo que mencionaba también sobre este caso de amnistías. Es el informe que les hemos llevado desde aquí, desde la legislatura. Con esto regresamos. Corape informa.